Hola gente, soy Kaiser, empezaré con mi primer video. Será una crítica a un fanfic, es el primero de muchos que haré por acá. Aclaración: no tengo permiso del autor para hacerlo, pero realmente eso no es de mi interés el tenerlo. Uno no necesita permiso para dar su criterio sobre algo. Segunda aclaración: todo lo que comentaré aquí está sujeto a varias razones lógicas y objetivas, así que espero no encontrar en comentarios algo como: es que debes informarte, tú no entiendes lo que el autor quería decir, tú no entiendes a las personas. Aunque sé que eso sería pedir mucho, pero ni modos. También quiero decir, si encuentro un comentario así: güey, es un fanfic, debes apagar el cerebro para disfrutarlo, no le busques lógica a las situaciones. Solo puedo responder una cosa, eso es que en primer lugar, si ustedes quieren disfrutar viendo de una historia, película, serie, cómic, fanfic o cualquier medio que directamente sea mediocre, es pedo suyo y eso está excelente, pero así como ustedes disfrutan de ello, yo no lo hago, y al igual que ustedes yo puedo expresarlo, además de que ofenderse por opiniones negativas sobre sus cosas favoritas los deja en mala posición. Dicho y aclarado todo esto, procedo con la crítica al fanfic de Spider-Man en Gotobun no Araiyome temporada 1. O sea, el arácnido en las quintillizas, del autor José Fanfics. Quisiera empezar diciendo que esta historia empieza de una manera bastante caótica. El capítulo 1 es un intento de hacer una entrada épica que intenta explicar el trasfondo dramático de Peter Parker, así como dar una muestra de lo que puede hacer nuestro héroe, quien se balancea por el lugar. El principal problema de esto es que la escena de balanceo está redactada de una manera pésima, por no decir bastante mala, por el hecho de que técnicamente no especifica, ni escatima en detalles, mucho menos logra crear una escena bien conseguida, donde se exalte la figura a nuestro héroe, donde se le podría haber descrito haciendo unos saltos acrobáticos o algo por el estilo, siendo algo demasiado desaprovechado, no logrando plasmar bien la figura de nuestro querido protagonista. La cuestión es que el mencionado no logra hacer nada de lo que intenta por varias razones que voy a enumerar levemente en esta sección para luego ir profundizando en ellas en otros puntos. Así que, la razón por la cual esto falla se debe a estos factores. Primero, el ritmo de la historia; segundo, la mala redacción; tercero, la mala exposición de diálogos. Con todo eso dicho, procedo a seguir con el resumen de la temporada 1, yendo directamente a la historia e ignorando las faltas de ortografía y redacción, que será tema de otro punto. La historia comienza con Peter, contándonos, el cómo, el ser, el hombre araña ha cambiado su vida en todos los sentidos, y el hecho de explicarnos todo eso mientras se balancea por la ciudad donde no pasa nada más relevante. De ahí se supone que después de eso, el plano cambia y vemos a las hermanas quintillizas hablar entre ellas, donde la gran mayoría se colocan en contexto de una forma bastante inorgánica, hablando del vigilante y la ciudad. Aquí se genera una incoherencia enorme que hace que la historia no gire bien. Esta sería: de todos los lugares que el señor Nakano tenía para elegir, ¿por qué elegir el rincón más problemático de Nueva York? ¿Que acaso el señor no ve las noticias o está al tanto de lo que ocurre en ese lugar? Si yo fuera un millonario que caga plata, lo último que haría sería mandar a mis hijas a un lugar donde las puedan asaltar o que algo horrible les pase. Siendo un agujero de guión bastante grosero y además que saca de contexto, ya que por lo anterior mencionado, queda uno con la duda del por qué se fueron a vivir a un rincón bastante problemático en Estados Unidos. Teniendo en cuenta que el barrio del Hombre Araña es un lugar lleno de peligros, criminales y gente desagradable, o sea, de todos los lugares para ir, se fueron a este lugar. Simplemente deja en evidencia un conocimiento general bastante pobre del autor, o también su falta de creatividad para llenar huecos argumentales, ya que viendo que la historia gira por este acontecimiento, hubiera quedado mejor poner de la ciudad de Nueva York que este rincón era el más seguro, pero en fin. Avanzando dentro de la historia, tenemos también el brillante momento donde las quintillizas hablan del Hombre Araña y muestran sus puntos de vista, donde la conversación no da nada nuevo ni aporta, ya que es como si el tema fuera abordado poco, dando a entender que las personajes no saben nada o muy poco. El tema está en que esto podría haberse abordado, mostrando el pensamiento que tienen ellas, por el hecho de venir de la sociedad japonesa, donde se exalta más la autoridad o cosas así. Toda la escena daba para un trasfondo interesante, pero queda reducido a nada. Algo que da a entender el conocimiento nulo que se tiene de Japón.
Prosiguiendo con el capítulo, ellas por cuestiones de guión se separan y se van a diferentes rincones. El chiste es que una de las quintillizas se separa del resto y queda a solas, entonces ella es asaltada y posteriormente salvada por el héroe, quien pasaba por ahí por este suceso. La primera en conocerlo sería la chica de nombre Itsuki, quien fue la quintilliza que se separó. Ella quedaría en un callejón donde un tipo le apunta que con un arma a la cabeza y, directamente la amenazaría con violarla. Hasta que llega nuestro héroe a salvarla de una manera bastante disque heroica. El punto está en que, después de ser salvada, ella se va a la escuela y el resto del día se comporta de una manera bastante normal, mostrando que el autor no conoce de comportamiento humano básico. ¿Alguien de la audiencia sea tan amable de explicarme qué clase de persona va a andar bien mentalmente después de que les apuntan con un arma en la cabeza y que, además, los amenazan con violar o vulnerar su cuerpo? Ya me dirán ustedes quién, ni siquiera los veteranos de guerra. Es más, los veteranos de guerra en la vida real, después de ser expuestos a semejante peligro, quedan con lesiones psicológicas permanentes. Llevamos más de 5 incoherencias en solamente un capítulo. El capítulo 1 directamente Peter se encuentra con Itsuki durante el almuerzo. Es, directamente, una escena calcada de la historia original. No aporta absolutamente nada nuevo, no muestra ninguna reacción ni absolutamente nada de lo que se supone debería ser, porque esta es una versión donde se supone que al ser una historia diferente, los hechos deberían ser relativamente diferentes o, por lo menos si van a ser los mismos hechos, se supone que las reacciones deberían ser mínimamente diferentes. Hay que tener en cuenta que en el contexto norteamericano no es el mismo que el contexto japonés. En pocas palabras, por el mero hecho de que Peter sea norteamericano, tendría una reacción totalmente diferente a la de un japonés. Si bien él es parcialmente tímido, no es del todo retraído. Si tiene la oportunidad de hablar y comunicarse con el resto, por lo general siempre suele hacerlo. Esto se puede tomar de referencia tanto de los cómics como de la serie El Espectacular Hombre Araña, como también en ciertas películas, donde de alguna u otra manera se logra plasmar el hecho de que el otro no es directamente una social o antisocial, sino simplemente una persona que a veces es un poco más tímida, pero siempre que tiene la oportunidad de hablar, habla hoy, a diferencia del otro personaje que está sustituyendo, como lo es Futaro, quien se presenta con una actitud totalmente diferente a la de Peter. O sea, Ase no aporta absolutamente nada y hacer un calco de la personalidad de un adolescente japonés genérico con Peter Parker, queda bastante inorgánico y además que no aporta nada a la historia, dejando al personaje muy mal parado. Lo que más me llama la atención, es cómo la versión de Peter que utiliza es la del actor Andrew Garfield, quien directamente en su adaptación del personaje no se comporta en ningún segundo de una manera retraída, sino todo lo contrario. O sea, ¿qué tal parece que el autor no sabía mucho por dónde quería guiar las cosas o de pleno, simplemente no tenía una dirección? Haciendo que la adaptación que él está haciendo del personaje quede bastante mal, por no decir mediocre, inverosímil y hasta de relleno. Directamente el comportamiento de Peter durante todo el capítulo es bastante no aporta nada y tampoco quita algo. No conocemos el cómo le afecta la tragedia de la muerte de su tío. Tampoco conocemos cómo le afecta del todo su crisis económica, simplemente es algo que se menciona por encima y no se le da mayor profundidad. Tampoco conocemos algo de sus matices, o qué es lo que tiene que aportar el autor, referente a la visión de Peter, quitándole peso al personaje, o sea, que técnicamente no es nada. Tocando de nuevo la situación donde a Itsuki, la quintilliza que le habían apuntado con un arma a la cabeza y la amenazaron con violarla, ella a pesar de ese suceso tan traumático que le ocurre anda totalmente bien y hoy funcional, mostrando que nuevamente el autor no comprende los comportamientos humanos básicos. Cualquier ser humano que sea sometido ante tanto estrés en un solo día, directamente se encerraría en su casa y no quería salir, por lo menos una semana, siendo lo más verosímil y normal, siendo en este caso eso. Pero el autor nuevamente muestra que no comprende el comportamiento humano y se lo salta volviendo con esta situación, en la cual me llama mucho la atención porque es bastante incoherente e inconsistente tanto con el personaje como con un comportamiento humano básico. Prosiguiendo, se recicla la escena de cómo Peter conoce a Itsuki, no hay mayor interacción o mayor provecho o contexto y lo peor es que había cómo aprovecharlo. Quizá colocar un poco de choque cultural entre la sociedad norteamericana y la sociedad japonesa, haciendo que los dos de alguna u otra manera empiecen a hablar de lo que significa sus culturas, especialmente teniendo en cuenta que las quintillizos son de nacionalidad japonesa.
Así que se podría aprovechar bastante la charla para que se intercambien un poco de sus contextos culturales y cómo funcionan cada una de sus sociedades, así como también el pensamiento de cómo las chicas podrían sentirse relativamente más libres estando en una sociedad menos autoritaria que la japonesa, ya que la japonesa en la vida real es una mujer bastante oprimida a la vez que no se le deja ser libre, que directamente vive en un entorno bastante machista y autoritario, donde se le impone cómo debe vivir y respirar. Sería bastante interesante el ver que el autor haga un tipo de analogía o comparativa comparando esto con la sociedad norteamericana que pese a tener varios fallos, logra ser bastante más competente que la sociedad japonesa en muchos sentidos. Hoy es un escenario bastante desaprovechado, el cual el autor no le sacó ningún tipo de provecho, jugó o algo así que, sinceramente, me parece un despropósito. En el mismo capítulo 1 también se menciona el hecho de que a Peter se le queda el examen en el suelo y así es como después va conociendo a cada una de las quintillizas simplemente por mera conveniencia del guión, que son tan incoherentes que no me daré tiempo de mencionarlas aquí. Dentro del capítulo 1 para finalizar lo que más me llamó la atención es cómo Peter consigue el trabajo de tutor, siendo que es de una manera bastante inorgánica, increíble, en el mal sentido y sobre todo inverosímil, y que no queda concorde al personaje. Verán la manera que tiene Peter de conseguir el trabajo de tutor es directamente que la tía Mai. La tía que él tiene, su figura materna, la mujer que la ha criado desde que directamente es un infante. Lo obliga a trabajar. El diálogo es directamente ella obligándole a ir al trabajo, diciéndole que si no van a trabajar se mueren de hambre, o sea, ¿en qué clase de versión una figura materna como lo es la tía Mai, obligaría a Peter a hacer algo así? No tiene sentido directamente, no queda con el personaje y la deja en una muy mala posición, o sea, no frieguen. El autor aquí demuestra que no conoce a los personajes o los adapta de una manera bastante mala, que si es lo que quería hacer el autor, dejar a la tía Mai como una persona que sobreexplota y obliga a su sobrino a trabajar totalmente a conveniencia. Lo hizo bastante bien, digo. No tiene ningún tipo de sentido a no ser que él busque hacer una tía Mai villana y si ese fuese el resultado. En ese caso no tiene sentido porque la reacción de Peter, tan ligera. Digo, directamente, lo están obligando a trabajar una vez más. No se hace énfasis en cómo la pérdida afecta a las finanzas de Peter ni nada de eso, o sea, todas las situaciones en contexto y el juego narrativo que se le podría sacar directamente a todo lo que es todo este capítulo se va directamente a la basura, mostrando que una vez más, todo lo que estamos viendo no es más que un simple despropósito. Di un resumen rápido del capítulo 1, ya que planeo exponer las fallas del mismo en los demás puntos, y si siguiera con todas las incoherencias así como las situaciones tan irrisorias que usa el autor sinceramente no acabaríamos nunca. Por lo que tenemos que pasar de esto al capítulo 2. Así que sigamos con el resumen. En el capítulo 2, se habla del lagarto y ahí comienza su saga. ¿Qué decir de este personaje? Apenas se nos introduce se convierte en un maldito desastre. Directamente se nos es introducido como en la película de Andrew, pero sin el trasfondo necesario que el filme tuvo. El Dr. Connors de esta película sale hablando con Peter sobre el suero de lagartos. Luego hay un cambio de escenario brusco donde el doctor es despedido de forma gratuita, por conveniencia del guión, cosa que lo acaba volviendo loco y hace que se vuelva villano y sí. Este fue todo el origen de un villano. Ni trasfondo ni manejo de escenarios, ya que directamente aparece, habla y lo despiden así se hace un villano. O sea, el problema es que el personaje no se expone de forma correcta, ni tampoco profunda para hacernos ver sus razones o suponer algo. Digo, entiendo que al Dr. Connors lo despidan y él sienta ciertos aires de venganza, pero todo eso se ve arruinado por una cosa. Esa es que el Dr. Connors tiene como unos 720 doctorados encima, que además de eso tiene graduación honorífica y posgrado. A esos manes en la vida real les pagan más del $1.000.000, aparte de que todos en el ambiente laboral se los pelean. ¿Me van a decir que realmente este sujeto se volvió loco por unas monedas y un despido? No tiene sentido, tampoco tiene sentido que diga que es para ayudar, es que a grandes rasgos el trasfondo aquí brilla por su ausencia. Todo lo que ocurre aquí tiene ritmo de Fórmula 1. En fin, que lo más destacable del capítulo 2 es que el lagarto se vuelve lagarto porque sí, ignorando toda la lógica y otros factores que hay detrás. Aquí sigue el capítulo 3, donde para resumir todo el relleno que ocurre y yendo directamente a todos los problemas que presenta el capítulo es cuando Peter Parker se pelea con el lagarto en el puente como en la película Amazing Spider-Man. El tema es que como Peter ya es el hombre araña formado.
donde tiene experiencia y tal. Bueno, prosiguiendo con el resumen de este capítulo. La pelea que ocurre es horrible, en grandes rasgos no se redacta bien y solo se mencionan las cosas superficialmente. La pelea es redactada de mala forma, donde además de repetir las palabras más de 70 veces por oración. Donde siempre dicen, da un golpe, pero da otro golpe, pero esquiva otro golpe. Y así es el 90% de casi todas las peleas de esta serie. Pero siguiendo con el resumen. Para finalizar con esto, puedo decir que el comportamiento del lagarto, así como del propio hombre araña, carece de sentido o acciones lógicas por parte de ambos personajes. En fin, total que en este mismo capítulo se pone la situación donde a Peter le parten la madre y lo dejan todo moribundo y este decide irse todo golpeado a ir a ver a una de las Quintis. Donde hay una de ellas se entera de que el trepamuros es Peter. En este caso la primera en enterarse es Itsuki, donde la situación en este capítulo es así. Él la llama por teléfono para decirle que irá a su casa, diciéndole que tenga un botiquín y cosas así listas. La chica le cuestiona un poco el porqué y el otro le dice que lo ignore de momento, donde luego ella por alguna razón le hace caso. Ahí el arácnido entra por la ventana al departamento de las Quintis todo hecho pedazos con una hemorragia. Donde a Itsuki eso le vale queso y solo le dice que vaya al hospital. No seguiré resumiendo esto, ya que la verdad es que siento que no vale la pena, así que seguiré al capítulo 4. En dicho capítulo no ocurre nada relevante, solo es un calco brutal de la película de Andrew Garfield, ya me dirán ustedes. Esto no tiene significado artístico o algo que aportar, literalmente es colgarse del material original de forma bastante descarada. Si yo quiero el material original entonces veo el material original, no veo un fanfic que se supone adapta o cuenta algo nuevo en base a los sucesos mostrados en el material original. Sinceramente esto me parece bastante pero bastante mediocre, ya que en dicho capítulo solo es un calco de la pelea del lagarto en la película del 2012, con el mismo plan y la misma locura. El villano ataca y posteriormente muere por sus propios planes, hasta hay un policía random que muere, haciendo que sea la carga psicológica de Peter. Sinceramente este arco es un despropósito. En el siguiente arco se nos es introducido el personaje de Norman, donde vender de que empieza el arco del Duende Verde. En dicho arco es todo un completo despropósito debido a que el autor hace un evidente calco de la película del Hombre Araña original, la de Sam Raimi, de este sujeto calca la escena tal cual no, donde no es contexto ni adaptando de manera un tanto diferente o donde él tenga algo que aportar. Referente a la situación de cómo Norman pierde todo su mundo, simplemente es un sujeto que al perderlo todo se vuelve loco, porque sí, en pocas palabras, el hombre no hace absolutamente ningún intento de esfuerzo por mostrarnos una faceta suya, o adaptar a Norman de tal manera que la audiencia logre empatizar con él, simplemente lo coloca como un villano genérico para que simplemente decir que este hombre es malo porque sí. Y ya no pasa más allá de eso, aparte de verlo despedido de alguna manera muy conveniente y extraña, le da una enfermedad. Así, de la nada, una enfermedad gratuita, mostrando que supuestamente esto debería ser algo relativamente dramático para el personaje, donde entender de que es un villano trágico con un contexto retorcido y cosas exageradamente un viaje a entender de que esto fue provocado por un mal congénito que directamente está asociado a su compañía, que tiene malas prácticas, o sea. Agarra todo ese tipo de cosas para mezclarlas de una manera bastante mediocre, ya que todo esto que digo no es explorado y simplemente es mostrado, o sea, si vas a mostrar algo, asegúrate de explorarlo y tratarlo bien correctamente. Hay tiempos, formas, escenarios, manejos, pero no nada de eso. Sin ir más al caso, no voy a seguir resumiendo capítulo por capítulo, así que voy a resumir directamente el arco del Duende Verde, el cual va más o menos así. Las chicas van al festival, donde en la película original de Sam Raimi, Peter sacaba fotos, veía a la chica esta en vestido rojo, etc. O sea, lo normal en esta parte de la película entonces. Nuestro querido protagonista, se encuentra con las chicas en un kimono japonés. Se supone que están en un festival norteamericano y es de no solo ropa japonesa, además de ser totalmente descontextualizado. Aparte de haber un choque cultural que daba para bastante, todo queda reducido a una escena calcada del anime, que es donde ellas van a ver los fuegos artificiales y directamente son calcos, que es un calco de todo lo que fue ese capítulo y arco de anime. Donde las chicas nuevamente son todas desperdiciadas. La principal razón por la cual no he mencionado a las quintillizas en esta parte de la crítica en algún momento es porque son personajes tan desperdiciados que directamente la participación que tiene en esta totalmente de relleno, esto podrían sustituirlo por cualquier mona china genérica.
Y seguiría siendo exactamente lo mismo. No hay identidad, no hay absolutamente nada que las caracterice o algún tipo de forma en la cual sacarle jugo directamente es eso, así que voy a proseguir. Referente a la situación que el autor nos pinta con ellas y la escena cargada del anime. Vemos como directamente el Duende Verde hace su aparición en el festival haciendo destrozos, matando personas, comportándose como un villano. Y en ese segundo arrincona a una de las quintillizas, la cual vendría a ser Miku. Se supone que en esta misma parte de la serie es donde esta chica descubre la identidad secreta de nuestro héroe. ¿Así? ¿Por qué? Porque al chico se le quedaron absolutamente todos sus artilugios de héroe en la mochila y la chica le revisó la mochila de manera totalmente innecesaria, mostrando que ella es una metiche, ya que nadie le pidió eso. Independientemente de que esto deja a los dos personajes como unos idiotas, tanto a uno, por ser así de irresponsable con sus cosas, y la otra por directamente ser una metiche, mostrando que esta tipa no respeta límites ni cosas ajenas, o sea, maldita sea el comportamiento de estos personajes me resulta tremendamente irritante. Pero bueno, siguiendo con la problemática hay un confronta. Entre el Duende Verde y el Hombre Araña, que es un calco de la película de Sam Raimi, donde está redactado de una manera pésima y horrible, donde en el capítulo literalmente. Es un calco de la película, donde el Hombre Araña rescata a la chica y se la lleva a un rincón seguro, donde tienen una charla igual al de la película donde va. Es tremendamente un calco y no aporta nada. Banda literal no aporta nada, es relleno, no aporta nada, simplemente es un factor de fanservice para llegar y decir que esto está aquí porque sí, realmente lo considero innecesario y simplemente considero que todo este fic no estuvo ni siquiera planificado y todo fue puesto totalmente al azar. Pero bueno, independientemente del asunto, después de que termine el capítulo. Tenemos el siguiente que es donde vemos como el Duende Verde se obsesiona con el Hombre Araña. Lo captura que es un calco literal. Todo lo que queda de arco del Duende Verde es un calco, tal cual de todo lo que ocurre en la película de Sam Raimi. El tipo de manera totalmente descarada, copia hasta la escena donde el Hombre Araña tiene que elegir entre los civiles y la mujer que ama, solamente que ahora como la chica está ahí, intento darle ese trasfondo trágico que tiene Norma, nosotros, mostrando la doble personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente es todo un despropósito debido a que todo esto se ve desaprovechado, porque la historia sigue un ritmo exageradamente rápido. No voy a seguir con el arco porque tiene demasiados huecos y conveniencias, así que para directamente finalizar con el arco del Duende Verde es un calco de la película, finalizan de manera igual, normal. Muere por sus propios planes y directamente muere igual que en la película por su plan, el planeador y simplemente es un despropósito este arco, así que la verdad me lo voy a saltar. Después de eso, se nos introduce el villano del buitre, el cual no va a ningún lado, y luego de ello vemos a Harry Osborn, el amigo de Peter. Llegar a la ciudad a hablar con él, donde hablan el chico, hereda la empresa de su padre. Y simplemente cosas sin relevancia, donde vemos el actuar de Nino, frente a la situación que es la quintilliza a la cual se le saca jugo narrativo, que en todo este momento el autor la hizo ver como una tóxica desgraciada que simplemente quiere joderle la vida a nuestro querido amigo Peter Parker, que me parece innecesario, o sea de por sí, no es un personaje insoportable, y aquí lo hacen más insoportable, si eso es lo que quería el autor, lo felicito entonces, bueno, voy a proseguir con esto que Oscorp intenta limpiar sus cagadas. Debido al nuevo mandato de Harry, las cosas están tomando un rumbo más limpio. En ese segundo vemos si tenemos un acercamiento directo al Dr. Otto Octavius, que ya saben el sujeto del Dr. Octopus, quien directamente es el villano. Hasta vencer en este arco, que todo es un calco de Sam Raimi. Tanto la forma en la cual se villano con su esposa, tanto el tema amoroso que busca tratar y los consejos de vida que le da Peter, y simplemente todo esto es un calco y un despropósito por el resto de temporada, donde además se mezcla con escenas calcadas del anime, así que además de eso no voy a decir directamente este fin, que es uno de los peores que he tenido la oportunidad de escuchar. La verdad, no voy a seguir en el punto del resumen ni la historia ni los arcos porque siento que me demoraría demasiado y que no iría a ninguna parte, así que voy a ir a los otros puntos, los cuales tampoco me dejan nada positivo. Y con esto finalizo la crítica, así que siguiente punto. Siguiente punto: redacción, musicalización, ambientación y ritmo. Siéndole sincero, no encontré absolutamente nada de lo anteriormente mencionado.
La musicalización es bastante mala, no pegan las canciones que está utilizando, no ayudan a la ambientación y al manejo de escenarios, ni colocarme en ambiente las músicas o las canciones que él coloca, no quedan por no decir que casi, ni las usa brillan por su ausencia. Yo no sé. A referente a la ambientación está bastante mal hecha. Debido a cómo mezcla las imágenes y lo demás que por todos los puntos mencionados hacen que las escenas no concuerden, simplemente yo no sé qué es lo que busca contarme, debido a que calca escenas del anime con escenas de película live action, así que realmente me parece bastante incómodo de ver, ya que yo estuve viendo la pantalla para una persona que no esté mirando la misma probablemente no resulte un problema real. Así que X también referente a la ambientación que se podría haber utilizado referente al audio y al texto. Es mala, no se aprovecha ningún tipo de escenario o algo así, el ritmo que tiene la historia es algo exageradamente rápido, no se siente humano, ni orgánico, ni mucho menos. Todo se siente que pasa de una manera tremendamente rápida. Haciéndome la siguiente pregunta, ¿el autor planificó esto para hacer que todo cuaje? Porque si es así, me sorprende bastante. Hoy me sorprendería casi fuera porque, la verdad, el resultado que ha dado ha sido bastante negativo, por no decir por debajo de las expectativas, referente al manejo de personajes. Tampoco lo voy a mencionar porque la verdad, todos los personajes son bastante inverosímiles a un punto donde ya dices basta y sinceramente no vale la pena seguir hablando de esto. Quiero finalizar la crítica diciendo que pues espero que les haya gustado escuchar mi crítica, donde hablé de manera formal, así que espero no ver nada irrespetuoso a los comentarios, pero sé que quizás no va a ocurrir y con todo lo dicho aquí, preferiría que si van a querer debatir conmigo, lo digan de manera abierta de los comentarios, para organizar todo y también quisiera que si tienen algo como rebatirme por favor, lo hagan de manera respetuosa y coherente, sin faltarme al respeto. Ya que no estoy de humor para ese tipo de cosas. Si quieren retarme a un debate de manera directa y defender la historia también se puede. Yo soy una persona que siempre está abierta al diálogo. Si quieren simplemente dejar un comentario diciendo que no están de acuerdo con todo lo que dije, también se respeta. Sinceramente no es como que se puede hacer algo al respecto. Yo soy una persona que está bastante a favor de la libertad de opinión. Y sería mi crítica. Kaiser se despide.